La vida le depara al ser humano momentos en el que puede compartir con gente a la que uno admira o ha admirado desde muchacho, desde niño, y ha sido un hombre que ha estado en el ámbito nacional. Y qué mejor manera de tener un encuentro en esta oportunidad con alguien a quien le profesamos respeto. Don Uchi Lora. Buenas, Uchi. ¿Se dio? Finalmente, ¿verdad? Sí. Qué bueno que nos hayas podido recibir en tu casa. Con muchísimo agrado, porque tu familia y la mía, desde mucho tiempo en Santiago, han sido muy cercanas. Mi mamá fue maestra de tu papá. Así es, así es. Y a Negro Vera todo el mundo lo admira. En Santiago, yo diría que en el país, por sus luchas. Entonces... ha sido un hombre coherente. sí, así que con muchísimo agrado te doy la bienvenida. Gracias, Uchi. Luis Eduardo Lora Iglesias. ¿De dónde viene Uchi? Yo soy el menor de 11 hermanos. ¿De 11? Sí. Y el anterior a mí, sí, que era Junio, que en paz descanse, me llevaba 6 años. Entonces, cuando yo estaba pequeño, Junio, que me llevaba 6, Piqui, que me llevaba 7, mi mamá siempre me decía mi nombre completo, Luis Eduardo. Entonces yo decía Uchilalo. Gracias a Dios que se me fue la cola de ese apodo. Tú sabes. Y se quedó en Uchi. Y de ahí todo se quedó. Sí, porque es más fácil decir Uchi. Fíjate, por esa experiencia, yo a mis hijos les pongo un solo nombre y de no más de 2 sílabas. Qué bien. Sí, sí, ha sido así. Sí, sí. Y así que nadie le pone apodo, porque el apodo es para abreviar. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Y cómo era, a propósito de tu niñez, cómo eras de niño? Bueno, yo puedo decir que yo fui feliz desde niño, porque era de una familia de clase media baja, bueno, cerca de pobre, tú sabes. Hijo de una maestra y de un empleado público, pero los dos eran intelectuales, entonces en mi casa se leía mucho, se compraban todos los periódicos y revistas, todas las revistas que llegaban al país se compraban, y no había una gran biblioteca, pero había libros. Claro. Entonces había un ambiente de lectura. Y eso se lo digo yo mucho a mis nietos ahora, ¿verdad? Que el que mete conocimientos ahí está adquiriendo una riqueza que nadie se la puede robar. Claro. Entonces, eso fue una cosa. Realmente yo le agradezco mucho a Dios, primero por los padres que me dio, que me enseñaron lo correcto. Porque tu padre era empleado público, pero era poeta también. Poeta. Y tu madre, profesora, como bien dices. Sí, reconocida, sí, en Santiago. Profesora de toda la vida. Los hermanos que me dio, la compañera que me dio, los hijos que me dio y los nietos que me sigue dando. O sea que tú te puedes considerar, Uchi se considera en pocas palabras un hombre afortunado. Muy afortunado, muchísimo. ¿Qué aprendiste de manera individual de tus padres y de tu madre? Bueno, de manera individual es que ellos los dos llevaban como la misma línea, sí, la misma tónica. Se enorgullecían de ser personas honestas. Mira,
yo he pensado mucho, yo vivo agradeciéndoles, y yo he pensado, Jordi, muchas veces en una costumbre que ha ido desapareciendo, pero cuando yo era niño se usaba mucho, que llegaba un muchacho a un sitio y los adultos le preguntaban, ¿y de quién tú eres hijo? Sí, sí. Sí. Entonces, cuando yo decía de Armando Lora y de Altagracia Iglesias, siempre me decían, pero esas son personas muy serias. Sí, 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 sí. Y Es eso cierto. Es cierto. me llenaba de orgullo. Entonces, por eso yo pienso que ese mandamiento que nos manda a honrar a nuestros padres, que alguna gente cree que hacerle agasajo, tú sabes, Sí, sí, sí. la manera de honrarlo es con el comportamiento. Porque cuando preguntaban, óyeme, ese joven tan correcto, ¿de quién es hijo? De fulano de tal y de mengana de tal. Tú estás honrando a tus padres, porque entonces la gente dice, bueno, si fueron eso los que lo crearon, son buenas personas. Lo mismo cuando es al revés. Ve acá, ese charlatán y ese bandido, ¿de quién es hijo? De fulano de tal y de mengana de tal. Óyeme, está deshonrando a sus padres. De manera que... Y quizá por eso, Uchi, vemos una sociedad dominicana cuando también el ámbito familiar se ha resquebrajado, un poco descompuesta. Quizá por la misma situación de lo que estamos hablando. De alguna manera caemos en esa base familiar que hoy no está tan fuerte como esa parte que tú mencionas. Pero esas cosas se han degradado, sobre todo por los ejemplos que bajan desde arriba, desde el poder. Demasiado tiempo robando, abusando, haciendo lo que le da la gana. Sí. Y la gente se acostumbra. Los seres humanos somos cómodos. Nos gusta que nuestro problema lo resuelva una lotería o Dios. Sí. Y entonces, yo me imagino que a Dios le debe molestar eso. Mira, pidiéndome el premio. ¿Tú entiendes? Sí, exacto. Y que yo lo resuelva. Ajá. Sí. Está buena eso. Entonces aquí lo que hemos visto desde el poder es robo, abuso. Conspiración, asesinato. Sí. Sí, porque antes hablaba mucho, ahora se habla mucho del tema de la corrupción. Pero 20, 25 años atrás hablábamos de cómo se vivían las libertades públicas y todo eso. Bueno, yo nací en el 47, cuando mataron a Trujillo yo tenía 13 años. Pero en mi casa, en las familias no se hablaba. Las personas que eran antitrujillistas no hablaban delante de los muchachos. Claro, pero en mi casa sí, hablaban delante de mí. Y ahí aprendí yo el valor de la discreción, porque me decían, mucho cuidado con repetir en la calle lo que hablamos aquí, porque nos matan a toditos. Y era así. Claro. Tú sabes que en Santiago la familia Patiño casi la exterminaron. Es así. Y la familia Peroso también. Peroso, sí, es correcto. Mataban por familia, era. A propósito de que tú me mencionas por esos apellidos de Santiago, ¿dónde te criaste en Santiago? Cuando yo nací, vivía en Bellavista, de aquel lado del puente. Sí. Como hasta los 6 años, más o menos. Sí. Luego nombraron, la dictadura nombró a mi papá síndico de San Cristóbal. Mi papá era administrador del acueducto de Santiago. Y lo nombraron síndico en San Cristóbal. Y duró poco allá y volvimos para Santiago. Creo que serían como 1 año y medio o algo así. Y regresamos a Santiago y él volvió a su antiguo... Bueno, fue entonces a administrar una imprenta. Ya. Y mi mamá, maestra toda la vida. Toda la vida. Exacto. ¿Se siente, aún ya después de tantos años que emigraste de Santiago para la ciudad capital, al momento de estudiar, te sientes santiaguense? Yo no soy ninguna otra cosa. Yo no me siento capitaleño, aunque tengo muchos años viviendo aquí. Yo soy santiaguero. Perfecto. Ahí no hay
dudas ni titubeos. Además, Aguilucho, no desde chiquitico, sino desde antes de nacer. Era- bueno, sufrimos cada año cuando no podemos llegar como pasó ahora en la recién campaña que acaba de finalizar. Pero tenemos siempre la esperanza de un próximo octubre. Sí, pero estamos punteros junto con los liceístas. Sí, y muy puntero, Sí, sí. aunque ellos sigan discutiendo. Sí, sí. Oye, ¿qué vivencias rápidas y anécdotas tú recuerdas de tu Santiago? Bueno, son tantas. Dime de qué clase, en qué ámbito. Quizá del ámbito de primero de tu escuela y también ya a nivel de trabajo, de lo que tú comenzaste a hacer, de las labores que comenzaste a hacer ya en tus pininos allá en Santiago, ya siendo quizá un estudiante casi universitario. Bueno, a mí me gustó el periodismo desde niño. Sí. Sí, una vocación que yo la tenía clara. ¿De dónde? Y escucha, ¿de dónde quizás pudo? Porque tu padre es poeta, tu madre, quizás el hecho de la educación, de la mucha Sí. de lo mucho que leías, de lo mucho que te llegaba, Sí. pero quizás en un tío, quizás en alguien cercano a ti. Bueno, primero en mi casa, como te dije, compraban todos los periódicos. Ok. Sí, Y a mí porque- me gustaba leerlos. Mi hermano Armandito, que en paz descanse, que me llevaba tantos años que tenía edad para ser mi padre, Wow. era periodista. Oh, verdad, sí. Entonces, bueno, él fue jefe de redacción del periódico La Del periódico Información mucho tiempo, Sí, sí, muchísimo sí, sí, tiempo. Sí, 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 sí. Eh, Es cierto. entonces, yo tuve eso claro y yo fundé mi primer periódico cuando tenía 8 años. Wow. Se llamaba El Martillazo. El martillazo. Sí. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi papá sabía que yo era curioso y entonces se topó con un carretillero que le habían pagado para botar una cantidad de cachivache viejo y vio una máquina de escribir Remington Wow. y se la compró en 2 pesos. Pero era una cosa que yo no la podía levantar. Eso era, Claro, esas porque- máquinas eran de hierro. Claro, puro hierro. Sí. Y hacía muchos años que no la usaban y las teclas se le habían puesto muy duras. Y oxidada, seguro. Sí. Entonces, Ya entiendo. yo me fajé, yo la limpié, la aceité y todo eso, pero como quiera, había que coger la puntería a cada letra. ¡Ay! Y eso parece un martillo. Y entonces yo en esa máquina hacía un periódico escribiendo con 5 copias, como con papel carbón, Sí, sí, sí. y yo dibujaba también. Entonces, se vendían 25 ejemplares. Del martillazo. Sí. Wow. Entonces, ese periódico, yo lo hacía de 5 en 5. Es decir, que yo tenía que escribir la misma página 5 veces Wow. y el dibujo calcarlo. Claro. 5 veces. Sí, entonces, Wow. ese periódico circulaba en el barrio. Déjame decirte que los 2 periódicos que existían cuando eso, que eran El Caribe y La Nación, costaban 5 centavos y El Martillazo 25. Wow. Y se acababa. ¿Y de qué hablabas? ¿De qué escribías? De las cosas que pasaban en el barrio y en la ciudad, pero cosas de muchachos, tú sabes. O sea que hoy fuera lo que en las redes uno ve toda la información vertida en un solo medio. Así es. Wow. Así es. Mira, hace décadas, una vez fui al Archivo Histórico de Santiago. Yo iba mucho ahí, Sí. donde don Román Franco, que en Román- paz esté, Claro. fundador de esa excelente institución, don Román Franco Fonder. Y él, ya siendo yo grande, un día me enseñó ejemplares del Martillazo, Wow. que yo no los tengo. En el archivo histórico, si eso no se ha perdido, Sí, está sí, ahí. está. Wow, qué bien. Sí. Después, como Boy Scout, que yo fundé una tropa de Boy Scout En Santiago. en Santiago, sí, la tropa Jácuba, La Jacua. porque ya yo vivía en el callejón Jácuba. Sí, sí, la callecita estrecha. Sí, y entonces hice
la revista de actividades Scouts, un periódico que informaba sobre... Bueno, no, antes de eso, en el bachillerato hice Sí. el periódico Chispa. Chispa. Ese lo tiraba en un mimeógrafo. Oh, Dios. Entonces ya tú sabes que mi ejercicio, yo pudiera decir que comenzó cuando yo tenía 8 años. En unos días cumplo Pero entonces- 75, es decir que yo tengo... Pero entonces tú lo hacías solo. Solo. Yo escribía todo. Oh, Dios. Dibujo, hacía las gráficas, todo. Wow. Yo solo lo hacía. Uchi, vamos a mantenernos en esa parte del periodismo, en ese curso de la conversación. Y luego de esta pausa, vamos a seguir en eso. Uchi Lora pertenece a una generación de periodistas que ha ejercido el periodismo por el periodismo mismo. Y cuando digo eso, estoy diciendo que ha ejercido el periodismo en función de lo que es ese oficio. El periodismo es una carrera al servicio de la sociedad. El periodismo es una carrera al servicio de la democracia. El periodismo es el perro guardián de la democracia y gente como Uchi Lora representa a los profesionales que no tienen un fin ulterior en ninguno de sus trabajos. No son periodistas para conseguir un contrato, no son periodistas para conseguir tal o cual cosa. Yo quiero decir además algo que he dicho en reiteradas ocasiones, y es que uno de los méritos de la carrera de Uchi es su versatilidad, porque Uchi fue un excelente reportero y fue en su juventud un productor de grandes reportajes, pero en el resto de su vida ha sido decimero, guionista de televisión, guionista y productor de cine, y si ustedes no lo saben, Uchi Lora es también un gran caricaturista. Yo creo que hay mucho que decir de Uchi, por ahora lo dejamos ahí. Uchi, qué bueno que me dieran la oportunidad de dedicarte estas palabras. Tu nombre es sinónimo de transparencia, de objetividad, de una persona de la cual pudiéramos estar o no de acuerdo con sus planteamientos, pero que siempre sabíamos que no tenía una agenda oculta, que siempre trabajaba en beneficio de la población, con el mejor interés, siempre para el país. Muy orgullosa de ser tu amiga, muy orgullosa del legado que dejas y sobre todo de poder compartir, aunque sea por aquí contigo, estas palabritas para ti. Te quiero mucho, Uchi. Uchi, estamos hablando de lo que fueron los inicios tuyos en la pasión del periodismo. Yo no quiero desaprovechar la oportunidad de, hablando en ese ámbito, de ese oficio tan digno, que muchos, hay algunos que no le tienen el respeto. ¿Qué significó para ti? Y me adelanto a muchas otras cosas, la figura de Orlando Martínez. Oh. Fuimos amigos muy cercanos. Yo quiero que tú sepas que Orlando iba mucho a Santiago. Sí. Ya yo trabajando aquí, que trabajábamos Sí. en publicaciones ahora los dos. Yo lo sé por la vinculación que tenía de amistad con mi padre. Sí. Y lo menciono también a propósito del mes de marzo, que Sí. se cumple un aniversario más de su asesinato. Exactamente. Entonces, Yo toda mi vida me iba todos los fines de semana a Santiago. Y muchas veces él se iba conmigo y dormía en casa. Íbamos a todas las fiestas, porque a mí me gustaba mucho bailar. sí. Y Orlando daba su bailadita también. Él era, o sea, así rápido, ¿cómo era? Porque se nota lo que simplemente hoy podemos ver en una foto. Yo era muy niño Sí. cuando él lo asesinaron. Uno lo ve muy formal. Sabemos que él era karateca, practicaba artes marciales,
Pero dentro del ámbito del periodismo, ¿cómo era así, rápido, Orlando? Era un muchacho tranquilo. Ok. Por ejemplo, hablando, no gesticulaba. Ya. Él era como muy tranquilo pausado. y muy pausado y sereno. Pero tenía convicciones fuertes. Sí. Y él era una persona que tenía definición política. Claro. Él era del Partido Comunista Dominicano. Sí. Estudió en la Unión Soviética. Sí, es correcto. Y era una persona que se llevaba bien Perfecto. con todos sus compañeros. Perfecto. En publicaciones ahora nos juntábamos mucho en el archivo, él, Mario Emilio Pérez y yo. Ya. Y hablábamos muchísimo ahí. Entonces, pero asimismo, a él le gustaba ir a una fiesta Compartir. y le encantaba Santiago. Entonces, muchos fines de semana que pasó en mi casa. Qué bien. Una Semana Santa nos fuimos. Yo tenía amores con una muchacha allá en Santiago y él con una amiga de esa muchacha. Yeah. Y nos fuimos entonces a pasar la Semana Santa en Samaná. Antes de todas esas remodelaciones que le hicieron a Samaná, claro. como era antes. Como era antes. En fin, que compartíamos mucho. Qué bueno, qué bueno. Uchi, ya de Santiago llegas a Santo Domingo para la UAS a estudiar periodismo, que es lo que ya habías comenzado a elaborar desde niño. Y tienes la primera experiencia por don Freddy Gatón, si no mal recuerdo, en el periódico El Nacional. Sí. Pero en el ámbito, y digo el pero porque no todo el mundo te sintoniza hoy día, ahí, en el ámbito de la farándula. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, yo he sido cronista deportivo, de arte, de todo eso. Eso fue una necesidad de la revista Ahora. Yo trabajaba en el Nacional, entonces los magros salarios que recibíamos a veces encontraban una muletita haciéndole algún servicio a la revista Ahora. ¿Tú entiendes? Y eso te daba unos pesos más. Ya. Entonces yo escribía reportajes que salían en la revista y eso me lo pagaban aparte. Perfecto. Y en un momento, el que escribía Arte y Espectáculo, que era Miguel Hernández, que ya era un periodista veterano, Sí. que él escribía sobre temas económicos, políticos y todo, pero a él le gustaba la farándula y escribía también sobre eso y tenía una sección de farándula en la revista Ahora. Entonces él se fue de viaje, se ausentó un tiempo y entonces yo hice una columna que le puse un nombre diferente a la que él tenía porque Evidentemente. no era él que le estaba escribiendo. Claro. Y entonces puse con un seudónimo, El Loro. Sí. Entonces, y ahí yo escribía de todas esas cosas. Y tuve un buen tiempo ahí porque al director de la revista, al doctor Molina Morillo, le gustó. Y después él escribía cuando regresó su sección, pero yo seguí escribiendo la mía. Qué bien. Pero también eso te dio oportunidad, entrar en esa parte del periodismo, de vincularte a figuras que hoy son reconocidas, respetadas, como Freddy Verajoico y Jackie Núñez. Y creo que por ahí también entró tu participación en el show del mediodía con las famosas décimas, que todavía hoy disfrutamos de ellas. Pero eso fue mucho después. Ok. Yo trabajé, bueno, primero, Jackie y yo habíamos sido amigos cuando él era director de Relaciones Públicas de la UAS. Wow. Nos juntábamos en su casa, grupos de amigos, en Ciudad Nueva. Y luego, cuando lo nombran director de Relaciones Públicas de la Madre y Maestra, que él se muda a Santiago, entonces él me contrató a mí para trabajar con él. Ok. Y para mí fue ver cielo abierto, ya vivía en Santiago. Claro, claro. Entonces me fui, ahí duramos un tiempo, luego él salió y yo entonces también me fui.
Y seguimos esa amistad. Yo vuelvo a Santiago en el año, creo que fue 81. 81. Y entonces, ahí comienzo a trabajar con Ramón de Luna. Bueno, Ramón. yo primero hice un noticiario en Ondas del Yaque. Ok. Y había una huelga de una chocín y el gobierno amenazó a toda la prensa. Y todos los noticiarios dejaron de salir, dizque en protesta. Yo digo, pues yo voy a protestar callándome si lo que quieren es callarme. No, este noticiario va. Entonces hice el noticiario y llegaron como 30 policías a buscarme con los locutores y con los reporteros que estaban ahí. Sí, no llegaron toditos presos a la comandancia en Santiago. ¿Eso era en el año 81? Si no recuerdo mal, era el comandante Bisonoy Jackson. Wow, sí. No, espérate, que antes de eso. Antes de a eso. veces las cosas se me cruzan. Sí, no, pero antes de eso. Porque fue en el Balaguerato. Claro. Claro, sí, eso fue en los 70 y pico. En el 70, ahora sí. En los 70 y pico fue. Ahí sí. Sí. Porque en el 81 yo creo que tú vas a trabajar a Santiago creo que el periódico, había un periódico El Día. El Día que lo fundé yo en Santiago. Exacto. Yo fui el creador de ese periódico, el que lo organicé, lo dirigí y los dueños me votaron. ¿Adivina por qué? ¿Por qué? Lo primero es que yo preparé un proyecto para hacer un periódico y se lo llevé a la Asociación Pro Desarrollo de Santiago, Ah, ok. que es la Claro. entidad que le dio origen al primer banco dominicano, que fue el Popular, A la Pucamaima. a la Madre Maestra, a la Asociación Cibao, al Instituto Superior de Agricultura Correcto, y a correcto. muchísimas Sí, instituciones sí. importantes más. Es correcto. Entonces yo dije, bueno, pero ahí es que yo debo llevar mi proyecto. Yo lo escribí, analicé, investigué, en fin, y llevé el proyecto completo. Y a ellos les encantó y decidieron buscar inversiones para hacer el periódico. Y ellos buscaron el dinero, porque yo ¿de dónde? Claro. Se hizo el periódico, yo lo organicé y lo dirigí. Hoy después querían, pero eso sí fue en el 81. Sí. Después querían que yo convirtiera el periódico en un vocero de la candidatura de Salvador Jorge Blanco. Porque el que resultó presidente del Consejo de Administración estaba con Salvador, que después lo nombró, le dio un ministerio. Entonces él estaba en lo suyo, pero eso no es lo mío. Y a pesar de que iba contra Balaguer, que yo no tengo simpatía política, pero sí tuve una fuerte antipatía política Claro. por la cantidad de sangre que hizo correr Balaguer en este país y las persecuciones y bueno, y todas las barbaridades. Sin embargo, querían que yo hablara en embuste y que pusiera la cosa al revés. Yo tengo una norma donde quiera que he dirigido. Y lo hago hasta hace días, ¿verdad? Dirigiendo el del día. periódico El Día. Como Del todos los medios que yo he programa El Día. dirigido. En campaña electoral, los periodistas que van a cubrir las manifestaciones no me pueden calcular multitudes. Di que en un meeting de más de 200,000 personas, no, usted no lo contó. Así que usted no me dice ahí cuántos fueron, porque siempre la cifra es según la simpatía, ¿verdad? Claro. Y los que hacen las gráficas, sea fotógrafo o camarógrafo en cada caso, siempre me haces imágenes de todos los ángulos. Imágenes de la tarima con los principales oradores y las imágenes donde se aprecie más la multitud. Correcto. Bien. Y de cada meeting, de cada partido, yo elijo la foto donde se vea más gente. Y el medio que yo dirijo no dice cuánto había. Claro. Punto. Muy bien. Balaguer comenzó su campaña en el 81 con un meeting en Puerto Plata y yo mandé para allá. El presidente del Consejo de Administración se llevó un fotógrafo sin decirme nada a mis espaldas y lo montó, creo que fue en un helicóptero. Hicieron imágenes aéreas. Entonces, fue muchísima gente. Balaguer en esos tiempos, ya tú sabes. Claro. Y
yo diseñé mi primera página, porque yo mismo la diseñaba y todo, y pongo, como acostumbraba, una foto donde se veía una gran multitud. Que el fotógrafo no se lo inventó, ¿verdad? Claro. Y él llegó con una foto donde se veía un chin de gente. Y me dice, esa es la foto de primera página. Nunca se había atrevido a darme órdenes sobre el contenido del periódico. Y yo dije, no, esa no es la foto de primera página, esta, y la saqué de mi gaveta. Hoy se fue una discusión conmigo, porque él quería que yo pusiera una donde se veía poca gente. Entonces, él se exaltó. Yo difícilmente me exalto si estoy discutiendo con una persona. Pues yo me pongo a observar y a escuchar bien todo lo que me dice para saber cómo rebatirle. Sí. Y me quedo viendo la foto mientras él me está diciendo varias cosas. Y entonces veo que en la tarima no había gente, estaba vacía. Digo, óyeme, por cierto, esta foto que tú trajiste fue antes del meeting. Ahí no hay nadie en la tarima. Ay, ay, ay. Cogió una cuerda, se fue y obviamente salió el periódico que yo diseñé con la foto que yo puse. Claro. Le dije a él, tú eres el presidente del Consejo de Administración, yo soy el director del periódico. De manera que aquí no puede haber confusión sobre el rol de cada uno. Bueno, terminó votándome. Ay, Dios. Y se fue a pique el periódico, lamentablemente, Sí, que iba muy bien. Yo lo recuerdo perfectamente. Entonces cuando tuve que coger para acá, para la capital otra vez, yo debía haberme ya quedado a vivir para siempre en Santiago. Claro. Bueno, a buscar trabajo aquí. Comencé a trabajar en las noticias y en la columna que yo escribí en las noticias me amenazaban. Ya aquí en la capital era más caliente la cosa, tú sabes. Y entonces, un sábado estábamos un grupo de amigos con el siguiente panorama: sancocho, guitarra, trago, ¿verdad? Ajá. Y uno de los que estaban era Jackie. Y yo me puse a improvisar relajo. Sí, sí. Sobre las personas que estaban ahí. Sí, sí, sí. A fulano que le pasó tal cosa, en fin. ¿Como en décima o cantando? No era en décima, eran en redondillas y en cuarteta. Ok. Tú sabes. Y me puse a improvisar cosas y para reírnos. Sí, el ambiente. En fin. Y en un momento Jackie me dice, dime una cosa, ¿tú serías capaz de hacer un comentario en la televisión con el mismo estilo con que tú escribes la columna Tintero en el periódico? Y yo dije, sí. Me dice, ¿y tú serías capaz de resumirla al final con algún tipo de versificación popular como lo que tú estás haciendo aquí? Y yo dije, sí. Y me dijo, tú comienzas el lunes en el show del mediodía. Wow. Y bueno, eso se pegó. Pero poco después, él me dijo los motivos que él tuvo. Y me dijo lo siguiente, y esto yo le tengo una gratitud imperecedera a Jackie Núñez del Risco. Me dijo, mira lo que pasa, tú estabas recibiendo muchas amenazas y es más fácil matar a una firma en un periódico que a un rostro que entra a la casa de la gente todos los días. Wow. Wow. Qué inteligencia del maestro. Después fui productor ejecutivo de Otra Vez con Jackie. Claro. Años después, productor ejecutivo de el programa de noche. Primero lo hacía Jackie solo, después Jackie y Freddy de noche. Sí. Wow, qué tiempo. Trabajé también después en Punto Final con Freddy. A quien le agradezco también muchísimo. Don Freddy. Sí. Tengo mucha gratitud. Quiero aprovechar el tiempo. Uchi, ¿cómo llegas
al ámbito de la música? ¿Cómo se da eso? Eso fue temprano. Yo era un muchacho en Santiago todavía. Y yo no sé por qué se me ocurrió escribir dos merengues. Sí, porque tú a Johnny Ventura pitaste. No, Johnny Ventura, 36, 37 grabaciones Wow. de Pero por temas ejemplo, míos. pitaste, ¿de dónde te surgió? ¿Por qué? Esa no es mía sola, esa es una idea de Johnny. Ajá. Y él le escribió y nos pidió ay Dios mío, ya el cerebro mío está, a René Solís. Ah, René Solís. Wow, sí. Y a mí, que le escribiéramos estrofa. Él lo comenzó a escribir. Sí. Entonces ahí hay letra de los tres. Ah, Ese no es mío, ese es de tres. Y yo soy uno de los tres. Pero la idea es de Johnny Ventura. Pero yo le hice cantidad de... hay una como de la loma al agua. De la loma al mar. De la loma al mar. Sí. ¿De dónde te surgió? Eso del drama de los que se van en Yola y no vuelven y ya. jamás se sabe de ellos, los que naufragan. Pero entonces te metiste al típico y Sí. quizás imbuido por Chalut Mejía. No, No. Antes de conocer a Charles Mejía, a mí me gustaba lo típico. Acuérdate de Ñico Lora. De Ñeco Lora. En mi familia había muchos músicos. Ñico Lora era primo de papá, pero le llevaba un montón de años. Es decir, dos primos con una diferencia grande de edad. Sí. Pero un hermano de mi papá, Manuel Lora, mi tío Manuel, tocó mucho con Ñico, porque ese compuso, mi tío Manuel, Amor Escondido, Amor escondido. y otro merengue que se llamaba El Cachimbo de Oro. Pero fíjate qué diferencia. Mi papá y mi tío, todos eran de la línea, Sí. pero ellos se mudaron jóvenes a Santiago, muchachos, y estudiaron. Entonces, eran dos intelectuales. Claro. Mi papá tocó flauta en su juventud, nunca lo vi tocando, eso me lo contaba. Claro. Entonces, pero mi tío Manuel tocaba acordeón. Y se juntaban con Ñico a tocar para ellos mismos. Ñico, mi tío Manuel y Antonio Lora, el hijo de Ñico. Una orquesta. Y también Pascasio Toribio, que era Wow. un güirero muy conocido, a tocar para ellos en la casa de Ñico en Navarrete. En Navarrete. Entonces, yo nunca estuve ahí, porque yo en esa época yo estaba muy pequeño. Muy pequeño. Pero eso de familia. Mi tío Manuel tenía un hijo que se llamaba Marino Lora, que murió trágicamente, que fue a tocar, que era un gran acordeonista, fue a tocar a Puerto Plata y el carro se fue por un precipicio y murieron casi todos. Ya. De manera que yo Eso- tengo eso el te- típico. eso te en la sangre. Ñico Lora iba a mi casa ya teniendo más de 100 años de edad. Iba solo de Navarrete, cogía un carrito público, iba a Santiago, se quedaba en la restauración, bajaba en la 30 de marzo con Independencia, que era José Trujillo Valdés con Julia Molina. Sí, sí. Y bajaba y caminaba 3 cuadras para llegar a mi casa. Y caminaba bien, con 100 y pico. O sea que él murió de 113. Wow. Wow. Vamos a terminar esta parte de este especial. Porque tenemos mucho que conversar. Y por eso quiero pausar aquí y pedirle a la gente que tenga paciencia para que pueda vernos en la segunda parte de este trabajo. Así que vamos a detenernos aquí, pero para seguir en una segunda parte. Amigos, hemos llegado a la parte final de un nuevo encuentro con Jordi. Síganos en nuestras redes sociales y por YouTube.
esperando que la semana que viene sigan la segunda entrega de este programa especial para ese periodista y comunicador Uchi Lora. Gracias por la sintonía y muy buenas noches, amigos y amigos.